Buenas, mi nombre es Arnoldo Martínez y el día de hoy les voy a explicar cómo resolver un par de ecuaciones diferenciales bajo dos métodos distintos. El primero va a ser diferencial exacta y la segunda va a ser diferencial separable. 3. Bueno, ahora vamos a explicarlo bajo el método de ecuación diferencial separable. Cuando hablamos de una ecuación diferencial separable es porque las dos incógnitas, tanto la x como la y, puede separarse a ambos lados del signo de igualdad. Este caso, en este ejemplo, es fácil. Decimos que la derivada de y sobre la derivada de x es igual a x por el número de Euler elevado a la derivada x. Como tenemos que unir las x en un mismo lado, transferimos aquí en este caso, dejando a dy sola, y unimos x, x, y dx pasa para este lado, aquí está dividiendo, pasa multiplicando. Multiplicando, simple, ¿no? Ahora tenemos que integrar todo esto. Integramos aquí dy e integramos también las x. Integrar la y es fácil. Para integrar la derivada de y simplemente es y o y. Ahora, ¿qué pasa en el lado de las x? Tenemos aquí una serie de elementos que no podemos unificar. En este caso vamos a aplicar la de integración por partes. Para integrar por partes hay que aplicar una fórmula determinada, donde decimos que u multiplicando a la derivada de b, todo junto, es igual a u por b menos la integración de b por la derivada de u. Aquí vamos a aplicar la regla de Ilate. Ilate es una regla en donde jerarquizamos por prioridad para darle el valor a u y a la derivada de b. En este caso decimos que u es igual a x debido a que la x es una función trigonométrica no, corrijo, algebraica. Y la derivada de b es igual a el número de Euler elevado a x multiplicando a la derivada de x. ¿Por qué? Porque es una función exponencial y es por jerarquía tiene prioridad las algebraicas sobre las exponenciales. Ahora, la derivada de u, que está aquí al final de la fórmula, sería tan fácil como derivar x, es decir, es igual a dx. Mientras que en este caso, la derivada de b más bien hay que integrarla para poder producir a b. La integración de este elemento sería tan fácil como eliminar su derivación x, lo cual nos da que queda en ex. Una vez con estos datos, podemos empezar a aplicar nuestra fórmula, donde decimos que la integración de, nos fijamos en la fórmula, u, que sería x, por la derivada de b, que en este caso sería ex de x, es igual a u por b. ¿Quién es u? U es x. Y b es ex por ex menos la integración de b, que es ex, e elevado al x, por la derivada de u, que sería multiplicada por dx. Al final, al resolver esto, nos daría que x, x dx es igual a x de x, sí, menciono muchas x, menos la integración de x de x. Ahora vamos a enfocarnos en esta sección. Tenemos que integrar esta parte. Como ya vimos, para integrar esta sección es tan fácil como llegar y eliminar el de x, lo que nos daría un resultado final de que y, que recordemos que es la primera sección de la igualdad, donde la vimos aquí, donde integramos derivada de y para formar la y, es igual a x elevado al x menos ex menos ex. Aquí quedaríamos con el primer ejercicio. Ahora, un detalle que no hay que pasar por alto es que
al final tenemos que agregar la constante de integración. Era un detalle que estuvo a punto de pasarme por largo, pero se resolvió. Siempre colocar la suma con la constante de integración. Ahora, continuando con el próximo ejercicio, tenemos la ecuación diferencial exacta. Cuando decimos que es una ecuación diferencial exacta, es porque tenemos una estructura. Primero principal es porque es una ecuación diferencial de primer orden. Estas ecuaciones diferenciales de primer orden tienen una estructura así, donde decimos que m de x más n de x es igual a 0. Si vemos bien, esa sección sería la parte de m junto a la derivada de x. Y esta sección sería n junto a la derivada de y. Corrijo, derivada de y acá en la fórmula. Todos cometemos errores, lo importante es corregirlos a tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este caso, el resultado final nos va a dar una igualdad de ambas partes o de ambas secciones, tanto de m con n. Vamos a asignar valores a m. Decimos que m es igual a este primer tramo, que sería x al cuadrado menos x más y al cuadrado. Hasta ahí todo sencillo. Vamos a asignarle valores a n. N tenemos que es n igual a y o y multiplicando al número de Euler y elevado al exponente y menos 2x y. Pero esto no es todo. Si nos fijamos aquí, después del dx hay un signo de menos. Este signo de menos es importante. ¿Por qué? Porque pertenece al complejo de n, por lo que sería esto entre paréntesis y restamos acá. Le ponemos el signo negativo acá. ¿Qué hacemos con este signo negativo que está afuera? Vamos a aplicar la propiedad distributiva y vamos a multiplicarlo por cada uno de los signos que está a favor o junto a uno de estos elementos. Lo que nos diría que menos y multiplicando el número de Euler elevado al exponente y más, porque recordemos que más por menos por más es menos y menos por menos más 2x y. Una vez con las secciones obteniendo nuestros valores para m y n, lo que procedemos a hacer es comprobar que sea exacta. Cuando decimos comprobar que sea exacta, aunque aquí en el título lo dijimos, tenemos que comprobarlo todavía. Para comprobarlo vamos a aplicar el método de derivada parcial. La derivada parcial se calcularía al final de esta forma. Corrijo aquí. Derivada parcial de m se calcula con la derivada parcial de y o y. Es igual a la derivada parcial de n que se calcula entre la derivada parcial de x. Vamos a calcular primero este señor de aquí. Ya sabiendo que este es nuestros valores, vamos a derivar parcialmente. Cuando decimos derivar parcialmente es que vamos a tomar en cuenta una sola de las incógnitas. Y en este caso es la y. Es decir, todo lo que es que no sea y será considerado una constante. Entonces decimos que esto es igual, para derivar cualquier constante es igual a 0. 0
menos 0 más, en este caso vemos que la incógnita tiene un exponente al cuadrado. Cuando vamos a derivar con un exponente, aplicamos una fórmula que dice así. Decimos determinado número, que sería el exponente, multiplicando a la constante, o a la incógnita, elevada a determinado número, que repito, sería elevado al cuadrado en este caso, menos 1. Lo que nos daría un resultado de 2 multiplicando a y elevado al cuadrado menos 1, y que nos daría un resultado crudo y sincero de 2 por y. Aquí tenemos el valor de la derivada parcial de m entre la derivada parcial de y. Vamos al siguiente. Derivada parcial de n sobre derivada parcial de x es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? Veamos bien. En este caso decimos que tenemos que todo lo que no contenga x es considerado una constante, y la derivación de una constante es igual a 0. Es decir, que tenemos 0, que sería este señor, más, en este caso, para derivar aquí, decimos que 2 y y son constantes que acompañan a la letra x. Al ser una constante, aplicamos una fórmula que dice k, que significa una constante cualquiera, por la incógnita es igual a k, es decir, a la incógnita en sí. Lo que se traduciría que 2y por x es igual a 2y. Como dijimos, vemos que nos da el mismo resultado en ambas ecuaciones, lo que significa que esto da un concepto de igualdad. Bueno, continuando aquí, ya que sacamos la igualdad de este y este, comprobando que esta diferencial sí es exacta, vamos a calcular lo siguiente. Vamos a calcular esta función, a la cual nombraremos función de x y y. Para eso vamos a integrar los elementos de m. Vamos a decir que la integración de m de x, o derivada de x, es igual a la integración de x cuadrada menos x más y al cuadrado multiplicado por la derivada de x. Sencillo, ¿no? Aquí vamos a responder como es una derivada parcial, una integración parcial, todo lo que sea considerado que no es x será tomado como una constante, lo cual lo vamos a resolver de la siguiente forma. F de x y y es igual a, vamos a aplicar en este caso para las constantes x cuadrada y x la fórmula que dice que al integrar una constante con exponente se calcula de la siguiente manera. La incógnita
elevada a un determinado número más 1 sobre determinado número. Este determinado número por el que se va a dividir es porque ya lleva el valor sumado aquí arriba, por lo que decimos que x2 pasa a ser x2 más 1, lo cual podríamos resumir fácilmente a 3 sobre 3 menos en este caso x, como x está aquí sin exponente, se dice que está elevado al 1. x1 más 1 es igual a 2 elevado al cuadrado y dividido entre 2, más dijimos que este es una constante. En este caso la constante pasa fuera del signo de suma del aquí de integración, y al pasar fuera del signo de integración es multiplicado por 1, el cual se puede reemplazar con una x, lo que quiere decir que y al cuadrado multiplica a x, o se expresa también de la siguiente forma: x por y al cuadrado. Aquí, cuando tenemos que agregar la constante de integración, debido a que es parcial y que hay que agregar también los valores de y, vamos a agregarlo de la siguiente forma: más g de y, que significa que esa constante de integración es la función de y. Ok. Este es un resultado transitorio y temporal. Ya con esto pudiéramos decir que está lista parcialmente. Cuando digo parcialmente es que falta reemplazar este valor de y acá, este valor que dice g de y. Ajá. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer una derivada parcial de nuestra querida y. ¿Por qué? De esta forma vamos a despejar la y en la fórmula anterior y así poderla integrar después. Decimos que los valores de f de x y y son igual a x al cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 más x y2, y todo esto es sumado a g de y. Como decimos que la derivada parcial es relacionada directamente con las y, decimos que todo lo que no tenga y es tomado como 0. A lo que decimos aquí que esto es 0, esto es 0, más xy2, que en este caso tomamos en cuenta lo que es la regla de los exponentes. Decimos 2 multiplica a xy elevado al cuadrado menos 1, más aquí para derivar lo que es g de y
es tan fácil como agregar esta línea que implica que es una derivada, g de y, lo que nos da un resultado final para esta parte de 2xy más g derivada de g de y. Ahora, ya tenemos esto. Esto es esto. Vamos a igualarlo con lo que teníamos en n. Decimos que para igualarlo con n hay que llevarlo a los dos extremos de la igualdad. 2xy más g de y igual a, vamos a hacerlo, y menos 2xy más 2xy, corrijo. Estos son los dos extremos. Esto es lo que habíamos derivado parcialmente de nuestro resultado provisional, y esto es el equivalente a la igualdad de n. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo vamos a simplificar. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Eliminando elementos de ambos extremos. Vamos a simplificar por este lado al restar en ambos lados 2xy. ¿Y por qué restar en ambos extremos? Porque restando en ambos extremos, eliminamos este y eliminamos este, dándonos como resultado que g de y es igual a menos y e y. ¿Qué vamos a hacer ahora que tenemos esto? Ahora en este momento vamos a integrar nuestra querida derivada de y. Para eso vamos a hacerlo de la siguiente forma. La integración de este muñeco sería así de fácil. Por este extremo sería g de y, volviendo a lo que era anteriormente. En este caso, en y sería menos, aquí ponemos el símbolo de integración, y e elevado a la variable y. Ya con esto podemos ver una curiosidad. Tenemos dos variables de forma distinta. Sí, tenemos dos variables de forma distinta. Para resolverlo vamos a volver a aplicar el método de u y derivada de b, donde decimos que donde decimos aquí que la fórmula es tomando en cuenta estos extremos, decimos que u es igual a y y su derivada de u sería igual a de y, mientras que derivada de b es igual a e elevado a y de y, y su integración sería igual a b igual a e elevado a la variable y.
Con esto y la fórmula que ya la vimos anteriormente, decimos lo siguiente. U, que es y, multiplicando a la derivada de b, que sería y de y, es igual a u por b, u es y, por y menos la integración de b, que sería y, por la integración de u, que sería dy. Resolviendo esto, tendríamos que esto es así, esto es asau, y ahora vamos a resolver esta sección. Pues quedaría tras la multiplicación de esta forma. Para derivarlo sería tan fácil como eliminar la de y, dándonos como resultado que sería y menos ei. Esto que tenemos aquí es lo que vamos a reemplazar acá. Corrijo, más atrás. Lo que nos daría como resultado que la función de x e y o y es igual a x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 más x y2 más y multiplicando el número de Euler sobre i menos Euler sobre i. Aquí nos da como resultado final esto. Gracias, eso fue todo. Espero sirva de ayuda.